Buenos días hermanos, ¿cómo están? Tomen asiento, por favor. Un hermoso tiempo de alabanza, ¿sí o no? Les animo a llegar a tiempo, llegar exacto para disfrutar del tiempo de alabanza y adoración a Dios, que no solamente nos bendice a nosotros, sino que prepara nuestros corazones para escuchar su palabra bendita. Varias veces les he comentado de distintas maneras que yo me entregué a Cristo, conocí al Señor muy joven, a los 18 años. A los 18 años, los jóvenes saben que pensamos locuras. Digo pensamos porque a veces mi cabecita piensa todavía como 18, cuando tengo 62. Pero lo cierto es que pensamos locuras. Y una de las locuras que vino a mi cabeza cuando yo me entregué a Cristo es, si ya somos salvos, ya me entregué a Cristo, ya soy un hijo de Dios, ya soy un creyente, ya soy salvo. Si ya soy salvo, si ya soy un hijo de Dios, Señor, ¿por qué no me llevas a tu presencia? ¿Por qué me dejas aquí en la tierra, como dicen algunos, en este valle de lágrimas, ¿no? O como dicen algunos, acá sufriendo pruebas, temores, dificultades. Señor, si ya soy hijo tuyo, ya tengo la vida eterna, ¿por qué no me llevas a tu presencia? Y fue una pregunta que me pasó por la cabeza de muchas maneras, ¿ah? Y se lo hice a varias personas. Obviamente yo no conocía casi nada de la Biblia, nada podríamos decir. Y los primeros meses, tal vez los primeros años, redundaba yo en esa pregunta, ¿por qué? Y obviamente vinieron dos versículos que trajeron respuesta a esta pregunta. Cuando ya empecé a leer el Nuevo Testamento, pasé de Mateo, Marcos, Lucas y ya Juan. Y en el Evangelio según San Juan encontré dos versículos que dieron respuesta a esa pregunta. Primero el capítulo 15, versículo 8, que hemos estado estudiando a principio de año con el pastor Juan, ¿no? Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den fruto, dice, y que prueben que son mis discípulos, ¿no? Entonces yo entendí, tenemos que dar fruto. Pero luego se añadió otro versículo más del mismo capítulo, el capítulo 16, dice, el Señor Jesús está hablando y dice, yo los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los designé, los escogí para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Entonces, ya tenía la pregunta contestada, ya tenía la respuesta clara. Dios no me quiere en la presencia de Dios todavía, porque Él quiere algo de mí. Él quiere que yo dé fruto acá en la tierra. Pero como todo muchacho preguntón, surgió una pregunta más. ¿Y qué cosa es el fruto? ¿Qué cosa es ese fruto que Dios quiere que demos? Ya sabiendo que Dios quiere que demos un fruto, la pregunta es, ¿qué es el fruto? Y empecé de nuevo mi periplo a preguntarle a un pastor, a un misionero, a un hermano antiguo en la fe, a un alumno del seminario, ¿qué es ese fruto? Y obviamente empecé a encontrar y a escoger varias respuestas. Me presté libros, me conseguí material, estoy hablando de la década del 80, el año 79-80, cuando no había internet. Y una pregunta tenía que hacerle a alguien que sabe y un libro tenía que irlo a comprar. Máximo alquilar en una biblioteca, si no consigues una víctima que te lo preste. Pero lo cierto es que en esa época era difícil conseguir información. Hasta que descubrí más o menos qué era el fruto. Y entendí a través de su palabra qué es ese fruto. Y eso es lo que yo quisiera compartirles en esta mañana. El Señor nos ha transformado, nos ha tocado, ha venido a tu vida y ha venido a la mía, no para bendecirnos solamente, porque sí nos bendice, no para hacernos algo especial y llenarnos de su gracia y perdonarnos nuestros pecados y separarnos un lugar en los cielos. Él ha venido acá a la tierra para que nosotros demos fruto y ese fruto permanezca. Pero para poder entender, ¿qué tal si inclinamos nuestra cabeza, oramos y pedimos que el Señor nos esté hablando conforme a su gracia? Amado Señor, estamos aquí en tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, porque eres incomparable, eres invencible, porque eres
lo mejor que ha acontecido a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y por eso te rogamos que hoy nos hables conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las primeras cosas que yo pude aprender es que el fruto es el carácter de Dios en mi vida. Fíjate bien, el carácter de Dios en mi vida. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15, 16 y 17. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. El carácter de Dios en mi vida. Mira lo que está diciendo Pedro. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan al Padre, a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Es interesante porque Pedro está enfocando el tema, él no va a usar la palabra fruto, pero sí habla de algo muy especial. Habla de la santidad, del carácter santo de Dios, que de alguna manera o de alguna forma tiene que transmitirse a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, o que se supone somos hijos de Dios. Porque se supone que tenemos el carácter de Dios, tenemos esa herencia de parte de Dios. Entonces, es interesante porque acá hay 3 palabras que valen la pena anotar en este pasaje y que nos van a dirigir en este sentido. En primer lugar, lo que dice en el versículo 14. No se conformen a los deseos que antes tenían. Mira la palabra antes. En Cristo, en la conversión, en la vida cristiana, en el cristianismo, siempre hay un antes y después. Siempre hay un momento, un sitio, un lugar donde tú eras, dejas de ser y te das la vuelta y ahora empiezas a hacer algo diferente. Un antes y después. Y eso es lo que está diciendo Pedro. No se queden, no se conformen con lo que antes eran. Sean diferentes. No se queden en la vieja manera de vivir, sino cambien. Hermano, esa es la transformación del creyente. El creyente no ha sido puesto en la tierra solamente para cantar, alabar y dar gloria a Dios y venir a la iglesia. El creyente ha sido puesto para reflejar el carácter de Dios ahora. Antes no lo hacíamos, ahora lo hacemos. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora el centro de mi vida ya no soy yo. Ahora el centro de mi vida es Cristo. Y ese antes que era yo cambia por el presente donde es Cristo. Y entonces no es que el creyente deja de hacer algunas cosas. En mi época, creo que ya no es ahora, pero en mi época cuando era muchacho, a los cristianos se les conocía porque no tomaban, no fumaban, no bailaban. Ah, tú eres evangélico. Ah, tú no fumas, tú no tomas, tú qué aburrido que eres. Pero era triste que a nosotros nos identifiquen con esa forma y en vez de que nos identifiquen por lo que sí somos. Hombres honestos, hombres veraces, hombres auténticos, genuinos, íntegros. Estoy hablando de hombres y mujeres, por supuesto, que tienen una palabra sólida y estable. Y ese es el carácter de Dios. Por eso entonces hay un antes y hay un después. Hay una segunda palabra, dice, sean santos, versículo 15, en toda su manera de vivir. Y está hablando de una santidad práctica. Porque cuando se habla de santidad, los teólogos empiezan a construir un montón de cosas y todos somos santos de manera posicional. Y es cierto, Dios nos hace aceptos ante sus ojos con una santidad posicional. Pero que está hablando de una santidad en mi manera de vivir, en la manera como me conduzco yo hoy, ayer, mañana, pasado, en la calle, en el mall, en el mercado, en el trabajo, en los estudios, donde sea. No está hablando de la santidad de sábados y domingos cuando estamos en el templo, cuando estamos con los hermanitos o en el grupo pequeño.
Está hablando de una santidad en la manera en que vivimos cada día. Y eso es lo más difícil. Yo no sé para ustedes, pero para mí siempre es lo más difícil. Porque el lunes por la mañana te levantas medio cansado, el domingo todo el trajín, has estado en la iglesia, has venido a los cultos, has estado con la familia, has arreglado cosas de la casa, has hecho todo lo que podías. El día lunes a las 7:30 tienes que salir como loco para llegar al trabajo. Estás saliendo y alguien te cruza el carro. Y en ese momento tú quieres decir cualquier tontería, pero te acuerdas que eres un hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios está en tu corazón. Y entonces dices amén nomás. Algunos ni amén dicen, algunos se quedan callados y se muerden la lengua, ¿no? Pero es eso es lo que está diciendo Pedro. Santos en toda la manera en que yo vivo, en la manera práctica de vivir, en el día a día, en mi conversación, en mi forma de trabajar, en mi forma de criar a mis hijos, en mi forma de tratar a mi esposo o a mi esposa, en mi forma de tratar a mis empleados, de tratar a mi jefe. Santidad práctica, el carácter de Dios en mi vida. Finalmente, esto es consecuencia de algo que Pedro menciona aquí en el versículo 17, porque él dice, y se invoca como Padre aquel que imparcialmente juzga las obras de cada uno. Él habla de justamente esa conducta. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y él está hablando en un aspecto más, en ese carácter de Dios. Ese carácter de Dios es consecuencia de que yo tengo consciente en mi mente y en mi corazón de que vivo en la presencia de Dios. Esa palabra temor en realidad sería más clara cuando se habla de reverencia, cuando se habla de respeto, cuando se habla de reconocimiento de Dios en mi vida. Claro, todos sabemos que Dios está presente aquí, aunque no lo vemos. Pero cuando te vas al trabajo, en tu auto, tú no estás consciente de que Dios está ahí, no necesariamente. De que Dios no debe ser ni siquiera tu copiloto, debería ser el piloto de tu carro. Tú no estás consciente de que Dios está en tu trabajo, que está en el centro comercial, que está en el mercado, que está ahí al lado de tu jefe cargoso que te pide cosas que tú no puedes conseguir en ese momento. ¿Te das cuenta? Y es eso, ahí dice, condúzcase con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, que cuando tú eres consciente de que Dios está presente en tu vida, en todo momento, en todo lugar, se produce un cambio, ¿sí? La conducta varía y tú vives una vida de reconocimiento, de temor, de adoración a Dios, una vida completamente diferente. Ese es el carácter de Dios en mi vida. El primer fruto, el carácter de Dios, o primera parte de ese fruto, el carácter de Dios en mi vida. ¿Sabe dónde está el problema? Es que hemos aprendido a ver lo espiritual como algo de los domingos. Creemos que la espiritualidad está aquí, o cada vez que prendemos una alabanza, o cada vez que escuchamos un mensaje. Y entonces hemos hecho un dualismo en nuestra cabeza y a mí me encantan las cosas espirituales. Pero la espiritualidad involucra todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que decir. Dios es para todo momento, para todo día, para cada instante, para tu trabajo, para tu casa, para el templo, para el mercado, para los negocios, para el trabajo, para pagar los impuestos también cuando hay que pagarlos. Y Él quiere que vivamos siempre conscientes de su presencia. Cuando vivimos conscientes de su presencia, empezamos a dar ese fruto. Cuando vivimos conscientes de que somos hijos de Dios, empezamos a decir, un hijo de Dios se conduce así. Y empezamos a dar el fruto del carácter de Dios en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le preguntan por los religiosos de su época? Porque Jesús estaba en medio de un ambiente muy religioso. Los fariseos, los saduceos eran sumamente religiosos. Y él dice, por sus frutos lo conoceréis. Eran súper religiosos, pero muy egoístas, pensaban en sus intereses, no les interesaba la necesidad de los demás, solo pensaban en lo que ellos querían, en su forma de expresar su religión y nada más. Y Jesús le dice, por sus frutos los conoceréis.
Y habla y dice, un higo no te va a dar peros. Es decir, el que es hijo de Dios tiene que dar fruto como el carácter de Dios en tu vida. Y si tú no ves el carácter de Dios en tu vida, tienes que empezarte a preguntar qué cosa está fallando. ¿Qué cosa no funciona? Ay, pastor, pero usted no conoce a mi hijo. Mi hijo me hace perder los papeles. Bueno, tú no me conoces a mí. Yo hago perder los papeles a medio mundo. El Señor me ama. Y lucho para no hacerlo. No se imaginan cuánto lucho para no hacerlo. Lucho para que me tengan paciencia. Pero Dios es quien cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro carácter y nos da un carácter sano. La primera parte del fruto. Vamos a un segundo aspecto. Tengo que avanzar porque el tiempo me va a ganar. El fruto también ya no solo es el carácter de Dios en mi vida como hijo de Dios, sino es el fruto, es el testimonio de Dios en mi vida. Fíjate bien, ya no es el carácter, es también el testimonio de Dios en mi vida. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver versículos 2, 3 y 4. 1 de Juan, capítulo 1, 2, 3 y 4. Dice, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Mira qué interesante. El primer pasaje lo escribió el apóstol Pedro. Este segundo pasaje lo escribe el apóstol Juan, discípulo de Jesús, netamente discípulo de Jesús. Y él está hablando de algo muy particular, del testimonio de Dios en su vida. Mira lo que dice en el versículo 2. Dice, la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Juan está escribiendo todo lo que escribió en el Evangelio según San Juan, y todo lo que escribió en la primera, segunda, tercera epístola, e incluso en el Apocalipsis, que también lo escribió Juan, todo lo escribe como testimonio de lo que para él se había mostrado. En otras palabras, él no se puede quedar callado de la presencia de Dios en su vida y la obra de Dios en su vida. Y él empieza a dar testimonio. Ahora, el testimonio no es una prédica. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar las prédicas a los pastores de acá y que quieres predicar como los pastores. A mí me ha pasado, yo también venía el pastor de Luther y le pedía, pastor, présteme su bosquejo, quiero aprender, enséñeme. Claro, todos queremos eso, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de testificar de la vida de Dios que vino a mi vida. De ese testimonio de la presencia de Dios en mi corazón, que no tiene que ver con un mensaje, que no tiene que ver con una estructura homilética, sino que tiene que ver con hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te da continua, permanentemente. Y eso es lo que está haciendo Juan en este pasaje. Él dice, nosotros le hablamos de lo que hemos recibido, de lo que hemos visto la vida. Y nosotros les hablamos de la vida. Hermano, nosotros necesitamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Sí o no? ¿Te ha perdonado o no? ¿Te ha salvado o no? ¿Te ha dado vida eterna? ¿Y por qué no hablas de Dios? Nos hemos habituado a, en vez de hablar de Dios, traerlos al templo. Oye, quiero que escuches un mensaje y lo traemos al templo. Ah, claro, el pastor predica más bonito y sabe, ha estudiado. Sí, es cierto. Pero es más importante que él escuche lo que tú le tienes que decir, porque él te conoce a ti. El pastor es un desconocido, es un XX. Después aprenderá a escucharlo y a estudiar la palabra. Es lo mismo. Dios quiere que demos testimonio y Juan lo está haciendo. Juan está hablando, dice, nosotros lo hemos visto y damos testimonio de él. Y el testimonio no significa pararse y predicar, sino decir
Cristo me ha dado esperanza y vida eterna. Cristo me ha perdonado mis pecados. Cristo me ha salvado. Cristo me ha dado esperanza. Cristo me ha hecho vencer el temor. Cristo me ha quitado la ansiedad. Cristo me ha quitado el miedo. Y esto es lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. El fruto en mi vida no solamente es un cambio en mi conducta, sino es un testimonio de ese cambio. Es decir, yo hablo a otros de lo que Cristo ha hecho en mí. Y yo antes era y ahora soy. Y sigo cambiando porque día a día tengo comunión con Dios. Y día a día ese cambio se va haciendo más efectivo. Y obviamente ese es todo un proceso. Mira el versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Juan no está contando algo que alguien le dijo. Juan no está contando, oye, mira, yo le escuché al apóstol Pedro que él vio que... No. Él está contando lo que sus ojos, sus oídos, lo que él ha percibido, lo que él ha visto, lo que él ha entendido y lo que él ha conocido, y que es la obra de Cristo. El problema es que no siempre tenemos una relación fresca y permanente con Dios, y nos cuesta mucho hablar de Él. Nos es muy difícil hablarle a otros de Él. Tenemos tanta inseguridad, tenemos tanta desconfianza en lo que Dios ha hecho a veces en nuestra vida, que nos cuesta pararnos y decirle, Dios me ha perdonado. Porque tenemos el miedo al ridículo, tenemos el miedo al cuestionamiento, tenemos miedo y vergüenza de que otros piensen menos de nosotros, cuando no necesariamente así. ¿Sabes? Contaba el día de ayer que hace un par de semanas se nos fue el internet en casa. En casa cuando se nos va el internet es todo un problema, porque mi esposa hace trabajo virtual, hace trabajo remoto en la computadora. Y puedes tener electricidad, pero si no tienes internet, no te conectas. Yo hago parte del trabajo, lo tengo que hacer remoto y con programas, incluso obviamente que están en internet. Mi hija también, mi hija mayor, que vive en casa, también hace trabajo remoto. Yo no tengo teléfono, solo el celular. Yo no tengo cable, solo internet. No tengo radio, solo internet. O sea que se va el internet, hermano, nosotros vamos a la edad de piedra. Ahora, en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, no había internet, no había WhatsApp, no había nada de eso. Pero el evangelio se multiplicó, hermanos, inmensamente. ¿Te acuerdas de eso? El evangelio llegó no solamente de Jerusalén a Cesarea, luego a Antioquía y se fue por todo Asia y llegó hasta Roma. Y corrió con gran velocidad, sin tener internet, sin tener wifi, sin tener nada. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos hablaban de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No se quedaban en silencio, no se guardaba su testimonio para sí. No decía, pastor, yo testifico con mi buena conducta. No, tu buena conducta está muy bien y Dios sabe que eso es una bendición y es un fruto también de Dios en tu vida. Pero abrían su boca y hablaban del amor de Cristo en sus. Tal vez el gran problema hoy en día es que nos confiamos en que otro lo va a hacer. El pastor lo va a hacer. El hermano coordinador lo va a hacer. No, en la otra iglesia lo hace. No, pero en YouTube está. No, pero escucha, en Spotify está el devocional. Necesitamos tú y yo hablar de lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Si Dios lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, necesitas sacudirte y decir, Dios, háblame. Dios, háblame para compartir a otros. Cuando empezó la iglesia primitiva, después del capítulo 2 del libro de Hechos, en el capítulo 3 hay un gran milagro. Un cojo en la puerta de la Hermosa es sanado por Pedro. Y luego predica todo un mensaje y se convierte en otro gran grupo de creyentes. Inmediatamente vienen los judíos y los meten a Pedro y Jacobo en la cárcel. Lo apalean, lo golpean, le dicen, no tienes que seguir hablando de eso porque la gente se estaba convirtiendo. Y Pedro dice en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Cristo te ha salvado, has percibido el amor de Dios, has recibido el amor de Dios. El fruto es el testimonio de ese amor en tu vida. Tienes que compartirlo a otros. Para eso no necesitamos misioneros, hermano. Para eso necesitamos nosotros salir y hablar a otros del amor. Déjame terminar el tema con un tercer aspecto. El fruto de Dios en mi vida. Ya no solamente estamos hablando del carácter de Dios, no estamos hablando del testimonio de Dios, sino vamos a hablar ahora de la vida de Dios en mi vida. Lo que la vida de Dios hace o debe hacer en la vida de un creyente. Mateo capítulo 28, otro discípulo de Jesús, otro apóstol de Jesús. Mateo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión. La comisión que todos sabemos, que todos lo hemos escuchado y todos lo conocemos. Mira lo que dice. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Interesante. Nuevamente aquí tres palabras que brillan por sí solas. En primer lugar, fruto es hacer discípulos. Vayan. Y para ser discípulos tenemos que salir, tenemos que ir. Vayan y hagan discípulos. A todas las naciones, a todo el mundo. Pero ojo, por si acaso, no necesitas irte al extremo del mundo. Hay necesidad de ser discípulos acá en el mall, en la playa, en el parque, en tu vecindario, en mi vecindario, en mi trabajo, en tu trabajo, en el colegio, donde estemos. Pero el tema es salir. Vayan y hagan discípulos. Nosotros hemos invertido las cosas y cada vez que queremos compartir el evangelio le decimos, oye, ¿por qué no vienes a mi iglesia? ¿No te das cuenta? En vez de decirle, vamos a escuchar el evangelio, o quieres conversar, vamos a tomar un café y ahí conversamos y yo te hablo del amor de Cristo. ¿Te das cuenta del cambio? Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. El tema es que como iglesia nos hemos adormecido, sentados en nuestro hermoso y buen lugar, que gracias a Dios hemos recuperado, pero nos hemos olvidado que el campo de batalla está afuera, que el campo misionero está de las rejas para allá, de que el llamado está a salir, a movernos. Y claro, nosotros decimos, claro, no sé dar testimonio, mi testimonio no es tan bueno porque mi conducta no es tan apropiada, entonces mejor que venga a la iglesia para que escuche de Cristo. Mejor, más aún, que el pastor le hable. Pastorcito, le traigo a mi sobrino para que le hable del evangelio. Oye, pero tú no puedes hablarle. Oye, pero tú no puedes ir y buscarle y testificarle de lo que Dios ha hecho en tu vida. Primero, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Segundo, bautizándonos en el nombre del Padre. ¿Sabe qué es el bautismo? El bautismo es compromiso. ¿Sabe qué está diciendo Mateo? Mateo dice, ustedes salgan, hagan discípulos, guíenlos a un compromiso con Dios. A un compromiso serio, honesto, real, profundo con Dios. Y ahora vivimos en una cultura y en una sociedad donde el compromiso se rechaza. Nadie quiere asumir un compromiso más, ¿sí o no? Todos tenemos muchos compromisos. Todos estamos cansados de tantos compromisos que tenemos. Entonces, cuando le hablas de otro compromiso, no. Pero el trabajo no solamente es predicarle y decirle que venga adelante y se acabó. Más bien ahí empieza el trabajo. El trabajo es llevarles a que asuman un compromiso con Dios. ¿Y sabe dónde entra el conflicto? Que si yo necesariamente no estoy tan comprometido con Dios, ¿cómo voy a llevar a otro que se comprometa con Dios? ¿Cómo le voy a enseñar a otro que se bautice, que asuma su compromiso con Dios y asuma una vida cristiana estable? ¿Te das cuenta? Fíjate la tercera palabra, versículo 20.
enseñándoles que guarden todo lo que los he mandado. No es solamente proclamar, predicar, es enseñarle a asumir un compromiso que es el bautismo, es enseñarle a guardar la palabra de Dios. Y ese es el testimonio de cada uno de los creyentes que cada uno de nosotros debíamos hacer. Semana a semana nos reunimos más de 1,000 personas. Y si todos hiciéramos eso, el evangelio explotaría. Pero el problema es que no lo hacemos. Y esperamos que otro lo haga. Esperamos que el que está sentado en los míos lo haga. Esperamos que el que esté atrás mío lo haga. Esperamos que el pastor lo haga. Pero nadie más lo hace. Y obviamente hemos dejado de hacer esa función. Hemos dejado de dar la vida de Dios a la vida de otros, que es justamente lo que va a producir el cambio en su corazón. 2 personas marcaron la diferencia en mi vida en el inicio de mi fe. Hay muchas más. Cada momento ha habido personas diferentes. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, no fui yo solo, fuimos un grupo de 5 o 6 muchachos en la Capuyana. 2 personas marcaron la diferencia. Javier y Marco. Ambos tomaban su ómnibus, su micro, e iban hasta el parque Locuto en la Capuyana, la Manzana C, y nos hablaban del amor de Dios. Marco iba con su guitarra y nos enseñaba a cantar y nos ayudaba a cantar, y nosotros sacamos una guitarra por ahí y cantábamos en el parque del amor de Dios. Y nos predicaba del amor de Dios. Hasta el día de hoy. Hoy vive en Cañete, con su esposa enfermita, pero vive en Cañete, hablando del amor de Dios. Y el otro era Javier. Javier tomaba su bus 2 horas antes de irse al seminario, porque estudiaba en el seminario. Él venía a la Capuyana, en el parque, se sentaba con su Biblia y nos enseñaba verdades fundamentales. Ellos cumplían esto, ellos iban y hacían discípulos. Iban al lugar donde estábamos nosotros. Y ya luego nosotros aprendimos a ir donde ellos. Pero ellos 2 cambiaron nuestra historia. Ellos 2 cambiaron nuestra vida. Ellos 2 hicieron que todo sea diferente. Ellos dos hicieron que aprendamos del amor de Dios. Hoy, 40 años después, todavía me acuerdo de ellos, y no solo yo, sino muchos que han sido impactados por la vida de ellos. ¿Cuántos han afectado tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Alguien que te habló del amor de Dios? ¿Alguien que te habló de la gracia de Dios? Pero la pregunta es a la inversa. ¿A cuántas vidas has afectado tú? ¿A cuántos has ido a visitar? ¿A cuántos has ido a acompañar? ¿A cuántos has ido a hablarle del amor de Dios? Tengo que terminar. Ya me pasé en los minutos. ¿Cómo podemos dar fruto en nuestra vida? ¿Cómo llegamos a esos frutos? ¿Cómo llegamos a dar fruto del carácter de Dios, del testimonio de Dios y la vida de Dios en nuestra vida? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. El mismo Jesús da la clave para entender bien el significado o la necesidad y la forma de dar fruto. Jesús dice en el versículo 24 del capítulo 12, la verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho. Mira bien lo que estamos leyendo. Él está hablando de 2 cosas fundamentales en ese contexto y en ese pasaje. Está hablando, en primer lugar, de su propia muerte. Él era ese grano de trigo que habría de caer en tierra y morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Pero en segundo lugar está hablando de un principio espiritual, que para que haya fruto, tiene que haber muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y ese morir no significa tomar una pastilla y suicidarme. Ese morir significa abandonar mis propios deseos para buscar los deseos que agradan a Dios. Ese morir significa
dejar de enfocarme y pensar en mí como si yo fuera el centro del universo y descubrir que Jesucristo es el centro del universo y vivir para Él, reconocer que me ha dado vida eterna y vivir plena y totalmente para Él. Morir es dejar la comodidad de mi fe de fin de semana, de una fe que solamente se alumbra los domingos, y tomar una cruz cada día, seguir a Cristo. ¿Sabes? El mayor peligro para la iglesia de hoy, del siglo XXI, es la comodidad. Nos gusta la comodidad, es parte de nuestro atractivo natural. Nos encanta que todo sea rápido, tener todo cómodo. Pero esa comodidad nos está quitando la bendición de sufrir para Cristo. ¿Sabes cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? ¿Por qué creció tanto? Porque dio testimonio de Cristo, le hemos dicho hace un rato. ¿Pero sabes cuál fue el costo de ese testimonio? Tú sabes, tú te acuerdas. El Coliseo romano. Ellos morían dando testimonio por Cristo. Ellos morían y el evangelio crecía. Ellos seguían muriendo y el evangelio seguía creciendo. Ellos morían y Roma se llenaba de cristianos. Ellos morían cantando y Roma moría de ira y se convertían a Cristo. En cambio hoy, qué difícil es morir para Cristo. Qué difícil es venir a un culto. Mucho calor, pastor. ¿Cuándo van a poner aire acondicionado? Muy largo el sermón. Muy largo el culto. Hermano, no hay estacionamiento, pastor. ¿Dónde me estaciono? ¿Sabes? Necesitamos morir para que la vida de Dios alcance. ¿Nos ponemos de pie, por favor, ahí en nuestros lugares? Que sea la palabra de Dios en tu vida y en mi vida la que promueva el cambio, nos lleve a dar un fruto, primero con el carácter de Dios, segundo con el testimonio de Dios y tercero compartiendo la vida de Dios en tantos otros que necesitan del amor de Cristo. Vamos a orar un instante. Amado Señor, estamos aquí de pie en tu nombre, entendiendo que el grano de trigo tiene que morir, entendiendo que tú moriste en la cruz y que a nosotros nos cuesta mucho morir. Por eso, Señor, enséñanos a morir delante de ti. Enséñanos, Señor, a dar el fruto de vida que solo tú anhelas. Para que muchos en Lima escuchen del mensaje de Cristo, para que muchos se bauticen, para enseñarle a muchos del amor de Cristo y tu nombre sea exaltado. Te pedimos perdón, Señor, si vivimos un cristianismo egoísta y nos volteamos a ti, nos acercamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.